Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu descubre el collar que le regaló a Halil Ibrahim Ceylan en el cuello de otro hombre y Halil sigue desaparecido. ¿Qué está pasando detrás de esta impactante historia? Quédense hasta el final para descubrir todos los detalles. La reconocida actriz turca Esla Turkoglu vivió un momento que jamás olvidará en un reciente evento benéfico al que asistió. Mientras saludaba a sus colegas y posaba para las cámaras, sus ojos se fijaron de repente en un detalle que la dejó helada. En el cuello de un hombre desconocido colgaba el mismo collar que ella había regalado a Halil Ibrahim Ceylan, su amigo íntimo y, según muchos rumores, su amor secreto. No podía creerlo, pensé que era imposible, confesó Esla en una breve entrevista a los medios presentes. Recordemos que Halil Ibrahim Ceylan lleva desaparecido varios días, algo que ha preocupado enormemente a sus fans y al círculo cercano de ambos artistas. Esla, visiblemente afectada, agregó, le di ese collar en un momento muy especial, nunca pensé verlo en alguien más. Me hizo temblar, me llenó de preguntas. Las cámaras captaron el instante exacto en el que Esla reconoció la joya, y las imágenes ya están dando la vuelta en las redes sociales. Según testigos presentes en el evento, Esla intentó acercarse al hombre para preguntarle sobre el collar, pero él desapareció rápidamente entre la multitud. La actriz comentó con voz entrecortada, lo busqué por todo el lugar, pero no lo volví a ver. Necesito respuestas. Este misterioso episodio ha provocado que los rumores sobre el paradero de Halil Ibrahim se disparen. ¿Fue secuestrado? ¿Está en peligro? ¿O hay una historia más complicada detrás de todo esto? Mientras tanto, los fanáticos no han tardado en reaccionar. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo a Esla y de teorías sobre qué podría haber pasado. Algunos creen que Halil ha decidido alejarse voluntariamente, mientras que otros temen lo peor. Un fan escribió en Twitter, ese collar no puede estar ahí por casualidad. Esla debe tener mucho miedo. Otro comentó, ¿y si Halil envió el collar como una señal? Todo esto es muy extraño. Esla, por su parte, no ha dejado de buscar pistas. He hablado con su familia, con sus amigos, pero nadie sabe nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra, explicó en declaraciones exclusivas. La actriz no ocultó su angustia, pero también dejó claro que no piensa rendirse, no voy a parar hasta encontrarlo, necesito saber qué está pasando. La policía ya ha sido notificada sobre el hallazgo del collar y está investigando a la persona que lo llevaba. Según fuentes cercanas al caso, las cámaras de seguridad del evento están siendo revisadas para identificar al hombre misterioso. Mientras tanto, Esla permanece en constante comunicación con las autoridades y pide a sus seguidores que, si tienen alguna información, la compartan de inmediato. Los días siguientes al evento fueron un torbellino de emociones para Esla. Aunque trataba de mantener la calma en público, las cámaras no podían ocultar la preocupación en su rostro cada vez que se le preguntaba por Halil. Algunos periodistas comenzaron a especular que la desaparición del actor podría estar relacionada con asuntos personales no revelados, pero otros, más osados, sugirieron la existencia de una red de chantaje o amenazas que involucraban a figuras del mundo del espectáculo. Una fuente anónima cercana al entorno de Halil reveló a un periódico local que el actor había estado comportándose de manera extraña en las semanas previas a su desaparición. Estaba nervioso, se sentía vigilado. Llegó a cancelar grabaciones sin previo aviso, cosa muy inusual en él, dijo la fuente. Este detalle encendió aún más las alarmas entre sus seguidores, quienes comenzaron a organizar búsquedas espontáneas en lugares donde Halil solía frecuentar, cafeterías, estudios de grabación, incluso parques alejados del centro de Estambul. Mientras tanto, la investigación policial comenzaba a arrojar sus primeros frutos. Las grabaciones del evento benéfico permitieron identificar parcialmente al hombre que portaba el collar. Se trataba de alguien que no figuraba en la lista oficial de invitados y que, según los registros, entró al recinto usando una acreditación falsificada. Esto añadió un nuevo nivel de gravedad al caso, y las autoridades empezaron a considerar la posibilidad de un secuestro planeado con antelación. Esla, decidida a no quedarse de brazos cruzados, contrató a un investigador privado. Quería llegar al fondo del asunto, incluso si eso significaba remover dolorosos recuerdos del pasado. Estoy dispuesta a todo. No puedo dormir, no puedo concentrarme en nada. Halil no es solo un colega, es alguien muy importante para mí. Tengo que encontrarlo, declaró entre lágrimas en un programa de televisión. Las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías conspirativas. Algunos usuarios afirmaban haber visto a Halil en ciudades cercanas, mientras que otros compartían imágenes manipuladas que supuestamente mostraban al actor retenido en lugares secretos.
Aunque la mayoría de estas publicaciones fueron desmentidas rápidamente, la tensión crecía día tras día. Un inesperado giro ocurrió cuando una joyera local se presentó en una comisaría afirmando haber sido contactada semanas atrás por un hombre que solicitó una réplica exacta del collar que Esla había regalado. Según su testimonio, el hombre insistió en que el collar debía parecer antiguo y desgastado, lo que levantó sospechas en ella desde el primer momento. Al ver las noticias del caso, decidió hablar. Esta información llevó a los investigadores a una pequeña tienda en un barrio periférico de la ciudad, donde encontraron herramientas y restos de otras joyas que podrían haber sido modificadas o falsificadas. Con esta nueva pista, Esla renovó su esperanza. Quizá esto signifique que Alil está intentando enviarme señales, dijo en sus redes. Algunos interpretaron estas palabras como un acto de fe, otros como una señal de desesperación, pero todos coincidieron en algo: la historia se volvía cada vez más inquietante. Mientras tanto, el investigador privado logró identificar al hombre del evento. Se trataba de un ex asistente de producción que había trabajado brevemente en un proyecto televisivo de Alil hacía 3 años. Lo más impactante fue descubrir que, tras ser despedido por comportamientos inapropiados, el hombre había desarrollado una obsesión con la vida del actor, siguiendo cada uno de sus movimientos a través de redes sociales y foros de fans. Las autoridades emitieron una orden de arresto, pero el sospechoso ya había abandonado la ciudad. Las cámaras de seguridad de una terminal de autobuses mostraban su salida en dirección a Izmir, aunque no se descartaba que se tratara de una distracción. Estamos siguiendo todas las pistas, incluso las más improbables, dijo uno de los agentes a la prensa. En paralelo, Esla publicó una emotiva carta abierta dirigida a Alil. En ella, expresaba su angustia, su deseo de verlo bien y su amor incondicional. Donde sea que estés, quiero que sepas que sigo aquí, esperándote. No estás solo, escribió. El mensaje se volvió viral en pocas horas, con miles de mensajes de apoyo bajo el hashtag #vuelve-Alil. Las siguientes semanas fueron una mezcla de esperanza y frustración. Cada vez que surgía una pista nueva, las ilusiones renacían, solo para desvanecerse rápidamente al comprobarse que se trataba de un falso indicio. Sin embargo, Esla no bajó los brazos. Aparecía en programas de entrevistas, encabezaba campañas de búsqueda y, sobre todo, mantenía viva la memoria de Alil frente al público. Un punto de inflexión se dio cuando, en una revisión minuciosa de las cámaras de tráfico, se detectó el vehículo de Alil ingresando a una zona montañosa días antes de su desaparición. Era una zona poco transitada, ideal para alguien que quisiera desaparecer sin dejar rastro. Un equipo de búsqueda fue enviado de inmediato, incluyendo drones y perros rastreadores. Días más tarde, entre la maleza y cubierto por ramas, fue hallado el automóvil del actor. Estaba vacío, con la batería descargada y sin signos evidentes de violencia. En el asiento del conductor, una libreta parcialmente quemada contenía apenas unas palabras legibles: no confíes en. El resto estaba carbonizado. Este descubrimiento estremeció a todos. ¿De quién no debía confiar Alil? ¿Estaba huyendo de alguien? ¿O había sido obligado a escribir esas palabras? El caso tomó una nueva dimensión. La policía ahora trabajaba con la hipótesis de que Alil había descubierto algo peligroso o estaba involucrado en una red más grande de lo que se pensaba. Las autoridades de seguridad cibernética también se unieron a la investigación, analizando sus comunicaciones digitales en busca de pistas o amenazas previas. Esla, aunque devastada, encontró fuerzas en el apoyo incondicional de sus fans. No me rendiré. Si Alil dejó ese mensaje, fue por algo. Él quiere que sepamos la verdad, declaró con firmeza. Hoy, mientras el país entero espera una respuesta definitiva, la historia de Esla y Alil se ha convertido en una especie de leyenda moderna, una mezcla de amor, misterio y valentía. Y aunque aún no se sabe con certeza qué sucedió realmente, una cosa es clara: Esla no se detendrá hasta llegar al final del laberinto. Queridos seguidores, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario sobre qué piensan ustedes de esta increíble historia. ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué creen que le pasó a Alil Ibrahim? Nos encantará leerlos. Hasta la próxima.